decías, de nuestros mayores que explicaban con mucha sabiduría cuál es una forma de vida que tiene nuestra cosmovisión y que hoy por hoy forma parte de muchas soluciones a problemas de esta cultura que hegemonizó, que está en decadencia en muchos temas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo cuando estamos en el centro de una crisis ecológica sin precedentes, advertida por algunos criollos bien nacidos. Me refiero a Juan Domingo Perón. Cuando dio el mensaje ambiental, allá por 1972, y que de alguna manera avisoraba los problemas que iba a tener el sur del mundo hacia final del siglo XX. No estaba tan desacertado en sus premoniciones y en su conocimiento, que en ese momento fue interpretado quizás como conjetural. Sabía de lo que estaba hablando. Y hoy estamos en una crisis donde el acceso a un elemento esencial para la vida como el agua está puesto en cuestión para enormes sectores de la población, donde ha aumentado, y esto no es un problema de opinión o de perspectiva, sino de investigación científica. Ha aumentado la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera y en consecuencia ya está sobre la superficie de la Tierra. Hemos visto aquí en nuestra patria cómo se incendian vastas zonas con pérdidas, en algunos casos humanas, pero pérdidas animales y de la flora que son irrecuperables. Lo vimos recientemente en una zona en la provincia de Córdoba, pero otros incendios forestales en la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Y fuimos aprendiendo también de los pueblos indígenas que nuestros modos de existencia también son responsables de estas verdaderas catástrofes, llamémosla naturales, entre comillas. Bueno, ya que vos te tomaste el trabajo de citar en 1972 para dar un diagnóstico, yo quería ir un poco más atrás. Desde que llegó el colonizador, 500 y pico de años, nuestros mayores dijeron hay que vivir en armonía con el territorio. Uh-huh. Bueno, Perón lo dijo en el 72, nosotros hace 500 años que lo venimos diciendo. Uh-huh. Si seguimos destruyendo el lugar donde tenemos todo, que nos da la vida, nos da la medicina, nos da el arte, nos da una forma de vivir en equilibrio con la madre tierra, tenemos que hablar de esa época. Obviamente que cuando alguien hegemoniza una cultura, cuando hegemoniza la educación, cuando hegemoniza la medicina, cuando hegemoniza todo a un solo sistema, el otro sistema queda como si fuera del pasado y no se tiene en cuenta lo que se dice. Pero bueno, ya que Tupac Amaru fue uno de los, entre otros, los que se levantaron contra la corona. Entonces tendríamos que hablar de mucho más atrás que el 72, con un mensaje que hoy seguimos repitiendo y tratando de generar conciencia, porque es lo que heredamos de nuestros mayores, y hoy nos damos cuenta que tienen razón, porque como vos decías, hoy nosotros escuchamos de los científicos que estudian el calentamiento global y el cambio climático, dicen tenemos que volver a ver la forma de vida que llevan adelante hace miles de años los pueblos indígenas en armonía con toda la forma de vida que los rodea, para poder parar esta catástrofe que nos está llevando al precipicio. También lo dice un líder político que se llama Francisco: tenemos que cuidar la casa en común y mirar cómo han vivido, y se puede vivir así desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y no son utopías, no es romanticismo, no es nada de eso. Hoy podemos nosotros tranquilamente debatir
que todo lo que venimos diciendo, que nuestros mayores nos vienen transmitiendo, y que hace 40 y pico de años han convertido en herramientas jurídicas, ¿no? Han sido tan estratégicos y tan inteligentes que la han convertido, todo lo que nosotros decíamos y pregonábamos de nuestros mayores, que siempre fue transmisión oral, se convirtieron en herramientas jurídicas. Y bueno, el diagnóstico hoy, a pesar de esas herramientas jurídicas, no es bueno. Uh-huh. Lo escuchaban recién, estamos conversando con Walter Barraza, es tonocoté del Consejo de la Nación Tonocoté Liudqui, es un referente de las organizaciones de pueblos indígenas del noroeste argentino. Opinoa. Escuchamos música que recupera los sonidos de la tierra. Ahí vamos. Serpentea. Escuchamos a Zoema Montenegro. Camina. ¡Qué marea! Son las voces del mundo, confusas luciérnagas, arde el sur. Serpentea, caminante del sur en tu paz, te empodera en la noche oscura, siempre una estrella, siempre una estrella, siempre una estrella. Serpentea la humanidad en su dualidad, tambalea, se abre el pecho hermano sobre la tierra, arde el sur, esos ancestros se revelan. Caminante del sur en tu paso, te empoderas en la noche oscura, siempre una estrella, siempre una estrella, siempre una estrella. Ay, ay, ay. Serpentea la humanidad en su dualidad, tambalea arde el sur. Serpentea en la noche oscura, siempre una estrella, siempre una estrella. Y esta mañana, cuando me levanté y las cosas que uno hace a la mañana, ¿no? Lo primero, enciende una pantalla o abre el celular. Y esa costumbre que tenemos de abrir los diarios, lo primero que uno hace, ¿no? Abrir los diarios, ver los chats más urgentes, y nos enteramos de un decreto publicado en el boletín oficial en el día de ayer.
Sobre esto estuve hablando al inicio del programa de hoy. Y enseguida me acordé de Walter Barraza, de Néstor Jerez y de tanta gente que estuvieron justamente cuando se trataba en el Congreso, en el Senado primero, se le dio media sanción, y luego faltaba la media, el tratamiento en diputados para que se convirtiera en ley, de la prórroga de la ley 26.160, esto mientras en plena pandemia, septiembre, octubre, noviembre del 2021, en un acampe, uno de los tantos que organizó Opinoa, frente a la sede del Congreso de la Nación aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que enseguida me acordé, ¿no?, de los amigos, de los compañeros de Opinoa, porque y que esto sea un pleno simbolismo, porque lo hace justamente en el mismo, para que coincida con el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Cómo tomaste la noticia, Walter? Bueno, yo diría que antes de hablar de la noticia, poder poner en contexto qué es la ley 26.160. Dale, sí. Nosotros que la conocemos, mencionamos el número y por ahí, si alguien está escuchando o puede escuchar después esto, no sabe de qué se trata. En el año 2006, la Argentina fue intimada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no fue vinculante, pero fue intimada, para que decrete una ley para parar la violencia por la usurpación de los territorios de las comunidades indígenas y campesinas. Bandas armadas, muertes, amenazas, gente herida de bala, y se decreta la ley 26.160 que reconoce, tiene que hacer un relevamiento de los territorios comunitarios indígenas en comunidades que están organizadas y tienen territorio, por la emergencia territorial de territorios indígenas, y además frena los desalojos. En 4 años, al 2010, debería haber relevado casi 2.000 comunidades, y como era de emergencia, se tenía que renovar cada 4 años, no se logró eso, se prorrogó con ambas cámaras en el 2010, se prorrogó con ambas cámaras en el 2014, se prorrogó con ambas cámaras en el 2017, y 2021 veíamos que la cosa venía complicada, entonces decidimos acampar casi 3 meses frente al Congreso. Vinimos de los territorios referentes de cada organización a un acampe para pedir al Senado y a diputados que se prorrogue la ley 4 años más. Se votó en el Senado. La ley en general lo que hace es reconocer el territorio comunitario de las comunidades que están organizadas y tienen territorio, y al frenar los desalojos automáticamente es un freno a todo el genocidio que se hace cuando se tala, cuando se contamina, cuando se va por el agua. Y además frena los desalojos, porque lamentablemente tenemos que decir que cada vez que hay un desalojo, cada vez que se hace todo el proceso, entendemos que hay parte de los 3 poderes del Estado que están involucrados para no frenar eso, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces se votó en Senado, y cuando pasó a diputados no hubo voluntad política para votar la media sanción y que se prorrogue por ley 4 años más. Entendimos en ese momento que el presidente que estaba en ese momento, que se llama Alberto Fernández, no podía no ponerse el poncho, digamos, no podía quedar tan expuesto a no renovar esa ley. Quedaron expuestos los diputados, pero tampoco les importó demasiado, pues ya un mes antes nos venían anunciando: se va a prorrogar por decreto, se va a prorrogar por decreto. Ya lo sabíamos. Levanten en la campe que se prorroga por decreto. Y la respuesta nuestra fue: un decreto se voltea con otro decreto. ¿Vos estás seguro que vas a ganar en el 25 cuando... Perdón, en el 23, para volver a proponer votarla o extender 5 años más el decreto? Obviamente que nadie nos pudo responder, pues estábamos viendo que era una forma de sacarse el poncho encima, una forma, podríamos decir,
de debilidad política, ¿no? Pues si durante casi 4 veces se prorrogó con ambas cámaras, ¿por qué no se iba a prorrogar en un gobierno, entre comillas, popular? Que se supone que está con la causa. Así que bueno, pasó lo que les comenté, la estiraron, no hubo voluntad política nos cansamos de golpear puertas en diputados, ni nos atendían para decirnos que eso se iba a resolver por decreto. Entonces ya obviamente uno se da cuenta que eso ya estaba decidido, no votarla. Qué deuda que tiene el Estado, ¿no?, con los pueblos indígenas. El Estado, sí, por supuesto, porque la conformación del Estado, la administración del Estado tiene muchas grietas en donde se viene por los bienes naturales. Cuando digo bienes naturales estamos hablando de la madera, el agua, los minerales, las distintas formas de vida, la biodiversidad. Y esos gobiernos, sean populares, sean de derecha o extrema derecha, vienen por todo eso, porque el poder económico viene por eso. Entonces es como que siempre se filtra eso, hasta en el gobierno más popular, y nunca terminan de dar el paso de fondo, ¿no? Por eso sucede lo que sucedió y por eso que de todas maneras para nosotros no es una sorpresa. Obviamente claro, nos pone a pensar ya del momento que se decretó que se prorrogó por decreto en el 21, empezamos a pensar qué vamos a hacer cuando volteen el DNU. Y ya este presidente que se llama Milei y la vicepresidenta que se llama Villarruel, ya cuando eran diputados pedían derogar la ley 2660. Entonces no es sorpresa para nosotros. Por ahí es sorpresa para alguien que no está informado y lo toma como algo más de este gobierno de extrema derecha. Pero bueno, nosotros ya sabíamos con qué nos íbamos a encontrar cuando ganó Milei. Hay que entender el decreto de anoche, el 1083 del 24, del año 2024, en este contexto, ¿no?, de lo que explicaba recién Walter Barraza, en la entrega de lo que algunos llaman los bienes comunes y los pueblos indígenas definen como elementos esenciales para la vida. 14:35 de la tarde. Estás escuchando Radiográfica. Estamos conversando en esta tarde de Panorama Federal con Walter Barraza. Nos vamos 2 minutitos a la tanda y ya pegamos la vuelta. Y aquí en la gráfica seguimos conversando con Walter Barraza, pero ahora nos vamos al sonido de la poesía, al sonido de la música. ¿Con quién? Con un hermano del corazón, el Duende Garnica. Un cielo de una ancha trepando al Chepacha, ancha Guairapucas quemando los montes. Ahí anda mi raza en los pucos de fuego, bajando las quillas que alumbran la vida. Tonocoté, Tonocoté, mi raza de frente sin Chitatayiti, nos dará la fuerza a nosotros sus hijos. Chayna Cachu, Tonocoté, Chayna Cachu, ay Tonocoté. Sacratutasianas vivió nuestra sangre, nos contaminaron matándolo al monte. Hoy vuelve mi pueblo sobre las cenizas y enciende aquel fuego que guía el camino. Tonocoté,
Y hace algunos días, más precisamente el miércoles 27 de noviembre, Opinoa, junto a las organizaciones de pueblos indígenas del noroeste argentino, junto con la RIEDAI, la Red Intercultural de Acompañamiento Indígena, que integran una multiplicidad de instituciones y organizaciones, entre ellas universidades nacionales, como la Universidad Nacional de La Plata, la Arturo Jaureche, la de Quilmes, la de Avellaneda, la de Santiago del Estero, y si me estoy olvidando de alguna, la UNTREF, ¿no? Que es la Universidad Nacional del 3 de Febrero, junto con una amplia gama de organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hizo una presentación de un proyecto de ley en el anexo del Congreso de la Nación. Fue un lugar y un momento que en la experiencia personal me hizo recordar otros tiempos, porque ahí mismo se hizo la presentación de un proyecto de ley que iba a llevar el número 26.522 y que tiene por título Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese mismo recinto, algunos años después, exactamente 15 años después. Pero ahora se presentaba una ley de propiedad comunitaria indígena, muy bien acompañada por algunas diputadas de la Nación, ¿no, Walter? Sí, la ley de propiedad comunitaria lo que viene a hacer es finalizar el relevamiento de la ley 2660, porque todas las comunidades que fueron relevadas tienen una carpeta técnica con un dictamen georreferencial, un dictamen legal y un dictamen socioantropológico y un dictamen firmado por el Estado Nacional que dice que ese territorio comunitario e indígena pertenece a esa comunidad en particular. Entonces esas comunidades que ya fueron relevadas y tienen carpeta ya están listas para ser titularizados los territorios. Para eso hay que votar una ley. Se impulsó una ley en el 2010, donde participaron las provincias, participaron nuestros asesores de los pueblos indígenas, nosotros participamos, y habiendo una mayoría absoluta en los dos congresos, no se mandó al Congreso. Bueno, y acá estamos, ¿no? Entonces retomamos nosotros después de 9 años la base de esa ley donde habíamos participado y la presentamos como Organización de Pueblo Indígena Nueva, que quisiera explicar qué es Opinoa, porque si no, por ahí pensamos que es una marca de cubierta de autos, ¿no? Las organizaciones de Pueblo Indígena del Norte estamos compuestas por el Consejo de Pueblo Cloya en Jujuy, la Asamblea del Pueblo Guaraní en Jujuy, la Asamblea del Pueblo Guaraní en Salta, que cada organización está nucleando una cantidad X de comunidades. El Pueblo Tastil en Salta, en la Quebrada del Toro, y nosotros los Tonocoté en Santiago del Estero. El Ateneo de la Lengua Guaraní de Jujuy también. Bueno, todo ese conglomerado de organizaciones hemos presentado en el 2019. Este anteproyecto fue firmado por Victoria Donda y Silvia Ornes. Como no se trató y a los 2 años hay que volverlo a firmar porque si no pierde estado legislativo, lo firmó el bloque de izquierda, encabezado por Miriam Bergman. Y ahora cuando nuevamente no se trató y perdía estado legislativo, la diputada Roxana Monzón de Misiones encabezó la firma y adhirieron 12 diputados para que se trate la ley en la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Si te parece, vamos a presentar, ¿no? Vamos a recuperar algunas voces. Primero, si te parece, vamos a recuperar la voz de la hermana del pueblo guaraní, Rosario, Virginia Hilario, que es justamente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, y entre otras cosas decía lo siguiente.
Y qué tan importante escuchándoles hablar, porque quiero hacerles saber que desde mi parte está esto que quiere decir un montón de cosas, porque vengo desde mi territorio con la voz de nuestros abuelos, la voz de nuestro tenón de Guareta, los sabios que están y existen todavía en el territorio. Muy importante también las voces de las mujeres, ¿no? Muy vinculadas a la tierra. El territorio, cuerpo, territorio, parece desde la visión indígena que es una unidad, ¿no? Que se produce ahí una conjunción que es inescindible, inseparable. Sí, claro, yo voy a repetir cosas que dice nuestra referente Solita Pereira, que tenemos una relación biológica con el territorio, genética, podríamos decir, porque nos consideramos parte del territorio, una forma más de vida del territorio, que si se vive en armonía, te da todo. Por eso durante miles de años se ha podido vivir sin plata, se ha podido vivir sin almacén, se ha podido vivir sin farmacia, porque están nuestros sabios que son los sanadores, porque está nuestra gente que hace el arte, porque podemos sembrar, podemos cazar, podemos criar animales. Y todo ese tejido se rompió, con la llegada de la cultura occidental hace varios siglos, y fue aumentando cada vez más. Pero cuando Virginia dice, traemos la voz de nuestros abuelos, es lo que anteriormente repetía yo, que venimos transmitiendo lo que nos vienen transmitiendo oralmente durante siglos. Uh-huh. No es una utopía, no es romanticismo, no es nada de eso. Hoy es parte de la solución de esta sociedad que en muchos casos está en crisis, ¿no? Y esta concepción de la ancianidad, ¿no? Como vinculada al saber, a la experiencia, al conocimiento, a lo sagrado también, ¿no? A lo sagrado de la tierra. Sí, nuestro territorio está compuesto, digamos, por varias cuestiones que le dan forma a una identidad, que tiene que ver con la espiritualidad, con la medicina, con el arte, con el idioma y la forma de vivir en armonía. Todo eso es una conjunción que sostiene el territorio. Por eso el territorio es vida, por eso nosotros como de alguna manera disparador siempre hablamos de la madre tierra que te da la vida. Y no es que nosotros, para que no haya confusión, no es que queremos seguir viviendo como hace varios siglos. Entendemos que nuestros territorios se pueden adaptar a las distintas cuestiones técnicas. Queremos tener luz eléctrica, queremos tener agua potable de canilla, queremos tener wifi, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay todo eso en los territorios? Y muchas veces al no haber información dicen, ustedes siguen viviendo ahí porque están acostumbrados. Y me da mucha bronca cuando me dicen porque están acostumbrados. Y yo de alguna forma pedagógica tengo que decir, no, es otra forma de vida, que es muy difícil que el que se crió y vive en la ciudad lo pueda entender, pero si querés lo podemos dialogar. No es una costumbre, es otra forma de vida. Entonces queremos seguir con esa forma de vida utilizando todo lo que es la tecnología de la actualidad, pero siempre para la protección del territorio. Ahora, ¿por qué no hay todo eso? Porque quieren que sigamos dejando vacío el territorio y vengamos a Buenos Aires a vivir en una villa de emergencia, en un asentamiento, para que el ingreso de la topadora, del alambre, sea más fácil con poca gente que con mucha gente habitándolo. Uh-huh. Escuchamos, si te parece, otro tramito de Rosario, hablando justamente de las mujeres y el territorio. Agradecerle a ustedes, como me dicen ellos, agradecerle a ustedes, mujeres guerreras, mujeres quereimba. Eso somos nosotros, mujeres del territorio, bien quereimba, que no aflojamos nada y no tenemos miedo a nadie. Nos ponemos el hombro todo lo que nos está sucediendo. Y
también las voces, vamos a recuperar ahora las voces de las diputadas nacionales, ¿no? Una de ellas, Natalia Saracho, que es del bloque de Unión por la Patria, una compañera de los movimientos sociales, de la economía popular, que llegó al Congreso después de mucha lucha también, ¿no? Para que los más y los humildes formaran parte de las listas electorales. Escuchando lo que dice Saracho, advirtiendo que la agenda que se viene, la agenda pública que se viene, es la de los pueblos indígenas. Poderes que son muy claros, digo, porque acá sabemos contra quién estamos peleando, ¿no? Cuando salen a hacer algo mediático, es la próxima agenda que se viene. Pasó con los movimientos sociales, ¿no? Instalaron hasta que vaciaron, persiguieron a los principales dirigentes, pasó con las universidades, pasó con la salud, y ahora no es casualidad. Lo que salieron a decir ayer es lo que van a trabajar mediáticamente para después llevar adelante lo que ellos quieren, que es empezar a repartir la tierra, y claramente no es para nosotros, ¿no? Sabemos. Y ahora, Walter, si te parece, vamos a escuchar a Néstor Jerez, que es cacique del pueblo Cloya, otro referente de Opinoa, hablando ahí, en ese contexto, en el anexo del Congreso de la Nación, haciendo la presentación hace algunos días del proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena. Y a 30 años de la reforma de la Constitución Nacional, donde, como el doctor Barcesat, entendemos así, muchos también de nuestros mayores que han luchado para lograr ese artículo 75, inciso 17, donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, donde se reconoce la posesión y la propiedad comunitaria indígena, que así lo reafirma el convenio 169 de la OIT, que Argentina lo ha ratificado por ley 24071. De la misma manera lo expresan la Declaración Universal de la ONU, y así también el último Código Civil y Comercial de la Nación, que se ha actualizado, en el artículo 18 también lo reconoce. Y también esta presentación que se opinó junto a la red Rieday tiene consenso de otros pueblos indígenas que no están expresados ahí en Opinoa. Y esto es lo que resaltaba también Néstor Jerez. Hay consenso para una ley de propiedad comunitaria indígena. Y esto, volvemos a insistir, no es un problema o una reivindicación exclusivista de un sector, sino parte de la resolución del problema histórico de la tierra de este Estado-nación llamado Argentina. Escuchamos un poquito más a Néstor Jerez. Entendemos que, y venimos hablando con muchos hermanos, por suerte tenemos la comunicación con los 40 pueblos indígenas preexistentes, con las 2.000 comunidades indígenas en lo que hoy es Argentina. Sabemos que sí, para nosotros el consenso entre los pueblos es eso lo que necesitamos. Sabemos que también venimos replicando que la consulta previa libre informada es violada sistemáticamente en todos los proyectos extractivistas que ingresan a los territorios, en todas las leyes que salen en el ámbito legislativo, como ser el DNU 070, la ley base, el RIGI, que van, como también hemos vivido en Jujuy, la reforma de la Constitución provincial, donde han violado sistemáticamente los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT. Walter. Bueno, sí, como explicaba antes, el Estado tiene una deuda de 30 años y en el 20 fue intimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un conflicto que hay en Salta, en el norte, en Santa Victoria Este, donde la Corte Interamericana lo intima que
otorgue la ley de propiedad, la titularización de los territorios comunitarios de 400.000 hectáreas, por un conflicto que hay entre quienes se hacen llamar criollos y comunidades de 3-4 pueblos indígenas. Así que no, jurídicamente ya está. Lo que pasa es que al no haber voluntad política siempre hay un pretexto. Como por ejemplo prorrogar la ley 2660 por un decreto, y quedás expuesto a que un gobierno de extrema derecha como este haga lo mismo volteando el decreto. Como un gobierno popular que tenía la ley de propiedad comunitaria consensuada y nunca la mandó al Congreso. Entonces son cuestiones que tienen que ver con la falta de voluntad política, y nosotros entendemos que eso tiene que ver con la gran influencia que tiene el poder económico mundial sobre los gobiernos. Que cuando están a punto de tomar una medida de fondo, se hacen los distraídos, ¿no? Y la dejan correr, y después siempre lo que terminamos poniendo el cuerpo somos los que habitamos los territorios. Y uno piensa, si hemos llegado hasta aquí, y reconociendo la visión optimista que tienen los pueblos indígenas, que tiene Opinoa, acerca de el recorrido realizado en los últimos lustros en derredor de demandas que son históricas, ¿no? Que vienen o que uno puede avisorar que encuentra raíces en una verdadera ancestralidad. Uno se pregunta cuánta resistencia más habrá que desplegar para que la Casa del Pueblo, el Congreso de la Nación, sancione esta ley. Esa es la pregunta que uno se formula, ¿no? ¿Cuánto más te vamos a seguir haciendo para lograr ese éxito, ¿no? Acá hay un problema de fondo que hay que resolver, y estamos camino a eso, que es la currícula de la educación. En la formación del jardín de infante, de la primaria, secundaria, formación docente, nosotros no aparecemos en la currícula. Entonces difícilmente se puede armar una conciencia en la población en general, porque nosotros decimos que esta es una cuestión, la causa es, involucra a todos, seas indígena o no seas indígena. Porque entiendo que la prioridad y los objetivos principales de la causa indígena es el territorio. Entonces, en el territorio no creo que nadie esté en contra a favor de la contaminación del agua, todo lo contrario. Nadie está a favor de la tala indiscriminada que genera todo lo que genera, lluvias, sequías, inundaciones. Nadie está a favor de la contaminación de ríos con la minería a cielo abierto. Entonces, si empezamos a preguntar estas cosas tan sencillas, hay un montón de personas de la población que no son indígenas y que no tienen información de los pueblos, pero que están a favor de lo que nosotros proponemos, porque es una cuestión de sentido común, no es que no nos dimos cuenta y somos los más inteligentes de todos. No, es una sabiduría que se viene transmitiendo hace siglos. Entonces ahora la tarea nuestra es poder involucrar a cada vez más gente, por eso que formamos parte de la Red Intercultural de Acompañamiento Indígena, donde, como bien decías, hay universidades, artistas, Sindicato de Empleo y Comercio Quilmes Varela, que estuvo presente en la presentación, centros culturales, y así todas las personas que puedan, que entiendan que la causa de la defensa del territorio, de la madre tierra, del planeta, de los recursos naturales, como le quieran decir, están en las prioridades de los objetivos de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, la tarea nuestra es descomunal para poder rápidamente entusiasmar a alguien que no está informada, porque hoy la colonización y la evangelización siguen viva en la currícula pública de la educación, que no nos tiene en la medida que tendría que estar. Walter, gracias por estar aquí en Radiográfica. Un abrazo para vos y para toda la gente de Opinoa. Seguimos batallando, seguimos resistiendo, seguimos luchando. Nos vamos. Gracias, Malena Coelho, en la puesta en el aire. Nosotros volvemos el próximo martes, como siempre, a las 2 de la tarde en la 89.3.